Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 108 del Tratado de Pesajim. Vamos a pasar dentro de esta primera Mishnah que hemos estudiado en este 10º capítulo al segundo tema. Hemos visto todo el tema que tiene que ver con el Kiddush, con Abdalá. Bien, y ahora vamos a hablar sobre el tema de, por un lado, lo que se llama la Aseba, y por otro lado, lo que son las 4 copas que empezaremos hoy y seguiremos mañana. Sabemos que en la noche del Seder de Pesach tenemos la obligación de comer reclinados sobre el lado izquierdo como símbolo de que somos personas libres. Bien, esto es lo que nos va a estar hablando aquí nuestro DAF de hoy. Voy a compartir la página con todos y comenzamos. Muy bien, comenzamos ahí donde está marcado en amarillo. Nos dice así, retomando las palabras de la Mishnah, Vafilu anishe be Israel lo yohala sheyeser. Es decir, que incluso una persona que es pobre, un judío que es pobre, no puede comer hasta que se recline para comer en la noche del Seder de Pesach. Estábamos hablando que no se podía comer a partir de la 9:30, la 9:00 del día, en la víspera de Pesach. Ni siquiera una persona pobre, hasta que llegue el momento en el que tiene que hacer la Seba y tomar la primera de las 4 copas de vino tumbado sobre el lado izquierdo. Ahora, la Gemara va a tratar de explicar ahora cuáles son las cosas que necesitamos comer en la noche de Pesaj tumbados o reclinados, rescobdados, como decimos, y cuáles son las cosas que se puede comer de manera normal. Dice Idmar, así fue dicho, matzah tzarich seba. Cuando vamos a comer la matzah es necesario comerla estando reclinado. Maror en tzarich seba. No hace falta comerlo reclinado, porque la matzá nos viene a simbolizar la libertad y el maror nos viene a simbolizar la dureza y la amargura de la esclavitud. Entonces no tiene sentido que se venga uno a tumbar para comer eso. Ahora, Idmar Mishme de Rab Nachman, así fue dicho el nombre de Rab Nachman. Tzarich Seba, Idmar, perdón, Yain. Ahora, sobre el caso del vino. Sabemos que en Pesach tomamos 4 copas de vino, ¿verdad? Además de lo que se quiera beber dentro de la comida. Entonces ese vino Idmar Mishme de Rab Nachman, fue dicho el nombre de Rab Nachman, de Tzarich Seba, que hay que tomarlo reclinado. De Idmar Mishme de Rab Nachman, en Tzarich Seba. Pero también fue dicho el nombre de Rab Nachman, que no hace falta estar reclinado. Que tenemos aquí, tenemos una aparente contradicción entre las dos opiniones de Rab Nachman. Velo pligue, dice la Gemara, y no están en discusión las dos opiniones. Ha, betarte que se came, ha, betarte que se batre. Es decir, uno está hablando está hablando de los 2 primeros vasos de vino y el otro está hablando de los 2 últimos vasos de vino. Es decir, el primero y el segundo hay que estar reclinado por el lado izquierdo y el tercero y el cuarto no. Perdón. Veamrele le hay guisa, veamrele le hay guisa. Y algunos dicen, o así fue dicho en el Beta Midrash, que la explicación de los 2 vasos primeros hay que estar reclinado y en los 2 últimos no. Y algunos explican al contrario, que en los 2 no hay que estar, primeros no hay que estar reclinados y en los 2 últimos sí hay que estar reclinados. Hambre hay quienes dicen de esta manera, Tarte, Kase, Kame, Bau, Seba, que los 2 primeros vasos necesitan tomarse reclinados. De Ashtahu, de Ka, Matjila, Lejerut. ¿Por qué? Porque ahí vamos a empezar a hablar sobre la libertad. Es decir, en esta Agadá, en el Kiddush y en la Agadá. Es cuando estamos hablando del tema de contando cómo fue la salida de Egipto. Entonces, por eso justamente es el momento en el cual es necesario estar reclinado. Ahora dice, treca se va a traer, pero los 2 últimos vasos, lo va o se va. Ya no es necesario estar reclinados. ¿Por qué? Mai de Haba, porque aquello que ya pasó, ¿sí? Ya bebiste estando reclinado como símbolo de libertad. Ya está. Ahora, de hambre le ajiguisa, y hay quienes dicen de esta otra manera. Adraba, al contrario. Treca, saeba, traba o seba. Los 2 últimos vasos necesitas tomarlos reclinados. Hay sha'ata de kahavia jerut. ¿Por qué? Porque en ese momento ya eres libre. Ya te de contar la historia de la salida de Egipto. Y ahora te tienes que comportar como una persona libre.
Treca se kame lobaus seba, pero los dos primeros vasos no hay que tomarlos reclinados. ¿Por qué? De acate abadima inu kamar, porque mientras estás diciendo, tomando estos vasos, estás diciendo, fuimos esclavos del faraón. Ashta de imaraji, beid maraji. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Puesto que hay unos que dicen de una manera, que los dos primeros sí, los dos últimos no, y hay algunos que dicen que los dos primeros no y los dos últimos sí, entonces dice, idi va o ese va. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a reclinarnos para todos. Los 4 vasos de vino hay que tomarlos reclinados. Pregunta, vamos a ver cómo uno se reclina. Dice, pedakdan, es decir, una persona que se tumba sobre la espalda. Lo Shemeaseba. Ese estar tumbado de esa manera no se llama que está reclinado. Ahora, ese Bat Yamin, si una persona se reclina sobre el lado derecho, Lo Shemeaseba no se llama que está reclinado. Velod, Ela, Shema Yakdin, Kanele Beshet, Beyabol y de Sakana. Lo que además puede llegar a ponerse en peligro porque se venga a atragantar. Bien, hay que entender. Aquí tenemos dos cuestiones. Uno que es la persona que se tumba sobre la espalda y el otro es la persona que se tumba sobre el lado derecho. Bien. Ahora, la segunda parte que nos dice aquí, de que se puede llegar a atragantar, ¿de qué está hablando? ¿De la persona que está tumbada de espaldas o de la persona que se tumba sobre el lado derecho? ¿Sí? Podríamos decir que se aplica a cualquiera de los dos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, justamente así explica Tosafot, la diferencia es para una persona que es zurda. Ahora, ¿cuál es el motivo de que no se debe uno tumbar sobre el lado derecho? Porque a fin de cuentas necesito la mano derecha para comer. Ahora, si estamos hablando de un zurdo, ese motivo ya no es un problema. Pero si el motivo es porque no voy a hacer que sea tragante, entonces también se aplica sobre la persona que se tumbó sobre el lado derecho. ¿Cuál sería la cuestión? Sabemos que en la garganta tenemos la epiglotis, ¿bien? Que es una especie de tapadera que bloquea o desbloquea el acceso a la tráquea o al esófago. Entonces eso se llama el cané y el beshet. Es decir, shemayak din canele beshet, es decir, según la posición en la que vas a estar, vas a favorecer que lo que introduzcas en tu boca vaya hacia la tráquea o hacia el esófago. Por eso, cuando uno está tumbado hacia el lado derecho, se favorece la tráquea, es decir, hacia la vía respiratoria. Cuando uno está tumbado sobre el lado izquierdo, se favorece el lado del esófago. Muy bien. Esto era en cuanto a las dos formas de tumbarse. Bien, ahora pregunta. Isha el Baala, la mujer frente a su esposo tiene que hacer aseba. Dice, lo vaya aseba. No hace falta que se recline. Veim Isha Hashubahi, y si es una mujer importante, sí que necesita. ¿Por qué? Porque en cierto modo nos dicen que la mujer sigue estando supeditada a su marido y entonces realmente no es una, queda mal decirlo, el 9 de marzo, después del 8 de marzo, no es libre plenamente, sino que en cierto modo está supeditada a su esposo. Lo mismo pasa aquí que en la pregunta siguiente, Ben Echelavid, el hijo frente a su padre. Ahí dice, vaya y se va. Ahí sí que se requiere que se venga a reclinar, porque a fin de cuentas el hijo no está tan supeditado a su padre como la mujer lo está hacia su esposo. Iba y Eleu, ahora vinieron a preguntar, Talmid Tzedabo, Mai, un alumno frente a su maestro, ¿cuál sería la ley? Pues nos dice aquí, Tashma, ven y escucha aquello que se enseñó. A Valle, es decir, de Amar a Valle, que dijo a Valle, Kihabinan Bemar, cuando estábamos en casa de nuestro maestro, Raba, ¿sí? Zagenen Abirke de Hadade, ¿qué es lo que hacíamos? Nos apoyábamos cada uno, perdón, en las rodillas de nuestro compañero para reclinarnos, es decir, que sí se reclinaban. Kiatenan Lever Rab Yosef, cuando fuimos a la casa de Rab Yosef, es decir, porque murió Raba, y entonces se fueron a estudiar a casa de Rab Yosef. Amarla les dijo, lo tzerichtu, es decir, no es necesario hacer aseba, ¿sí? Porque el alumno está doblegado bajo su maestro, por el temor que tiene hacia su maestro. ¿Ok? Nos dice así, mora rabaj que mora shamaim, es decir, el respeto y el temor que requieres hacia tu maestro es como el respeto que le debes a Kadosh Baruch. Metibe, así vinieron a preguntar, Imahakol Adam Mesev, Afilu Talmid es el Rabó. Es decir,
nos traen una oposición para esto que acabamos de ver sobre Rabbi Yosef, que dijo que los alumnos no deben reclinarse frente al maestro. Dice, así preguntaron, así explicaron en una vereita. Si todas las personas se tumban, se reclinan, incluso el alumno frente a su maestro. Entonces, ¿cómo puede ser que Rabbi Yosef dijo que no se reclina el alumno frente al maestro? Dice, Kitania Hai, Beshulia de Nagre. Dice, no. Ahí, esa veredad de qué está hablando, de un maestro que le está enseñando un oficio a la persona. Como dice aquí, Beshulia de Nagre, es decir, que le está enseñando a ser carpintero, ¿sí? Una profesión. Pero cuando es un maestro que le enseña Torah, ahí no se debe reclinar frente a su maestro. Iba y Leo, iba a preguntar, Shamash Mai, entonces, ¿cuál sería la ley para un Shamash? Es decir, para ese servidor que está en la casa. ¿Acaso tiene que reclinarse como una persona, como un hijo frente al maestro que le está enseñando a ser carpintero? ¿O está exento como la mujer frente a su marido? Entonces trae la Gemara una prueba y dice, Tashma, ven y aprende de aquí. Le ama Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Yoshua ben Levi, a Shamash achal kazayit matzah que meseb yatza. Cuando Shamash comió, cuando ese servidor, mayordomo, tomó un kazait, la medida de 27 gramos de matzah, ¿sí? Estando reclinado, cumplió con la obligación de comer matzah. ¿Qué entendemos de aquí? Dice, lo meseb lo, perdón, meseb in, lo meseb lo. Es decir, del hecho de que Rabbi Yohanan dijo que cuando come la matzah reclinado cumplió, te entiendo que si está reclinado cumplió, pero si no está reclinado no cumplió. Shma mina va eseba. Entonces entendemos de aquí que es necesario que el shamash también se recline. De Shma mina, efectivamente, eso es lo que aprendemos de aquí. Es decir, a pesar de que él todavía sigue siendo, está supeditado, perdón, y es meshubad, es decir, está eh, eh, meshubad es como que sirve, ¿verdad? Tiene un trabajo servil hacia las necesidades de la casa, como un siervo, como un eved, ¿sí? A pesar de ello, también tiene la obligación de mostrarse como una persona libre en la noche de Pesach. Muy bien. Más Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Yoshua ben Levi, Nashim Hayabot be'arba kosot halalu. Es decir, ya vamos a hablar del hecho de reclinarse. Sí, dijimos, ¿qué es lo que hacía falta reclinarse? Matzah sí, maror no. ¿Qué pasa con el vino? El vino, las dos primeras sí, las dos últimas no. Bueno, no, las dos últimas no y las dos primeras sí. Dice, no, ¿sabes qué? Todas hay que reclinarse. Ahora que estamos hablando del vino, nos dice Rabbi Yoshua ben Levi, las mujeres están obligadas a tomar las 4 copas de vino en la noche de Pesach. ¿Sí? ¿Qué podríamos haber pensado? Podríamos haber pensado, bueno, a fin de cuentas, las 4 copas de vino es una mitzvah de Rabanán, es una mitzvah de los sabios, y además es una mitzvah, Shazman Grama, que depende del tiempo, o una mitzvah de acción que depende del tiempo, sabemos que están las mujeres exentas. Entonces, ¿por qué la mujer, a pesar de ello, está obligada también a tomar las 4 copas de vino? Porque ellas también fueron parte de aquel milagro, es decir, de la salida de Egipto. Ahora, nos dice aquí el Rashbam, muy interesante, nos dice en qué fueron partícipes del milagro de la salida de Egipto. Dice, Nashim Shayu Beoto Adornig Alu. Es decir, por el mérito de las mujeres justas que había en esa generación, el pueblo de Israel fue redimido. Gracias a que estas mujeres supieron mantener la integridad de la familia, la integridad de lo que era ser judío, todavía quedó algún mérito para que pudiésemos ser salvados. Entonces, de la misma manera nos trae Tosafot la Gemara en el Tratado de Sotá, que nos habla sobre la lectura de la Megilá, por ejemplo, o de las luces de Hanukkah, que también son mitzvot, que dependen del tiempo y que las mujeres están obligadas. ¿Por qué? Porque también fueron partícipes del milagro, están en el origen del milagro. Entonces, pregunta a Tosafot, dice, bueno, si entonces están en el origen del milagro, ¿por qué dice, incluso ellas estuvieron en aquel milagro? Debería decir, ellas son el motivo del milagro. Entonces explica Tosafot y dice, ¿qué quiere decir que incluso ellas estuvieron? Dice que ellas también estuvieron amenazadas por la situación. Y entonces, después se convirtieron en el punto de partida del milagro. Muy bien. Amar a viuda, dijo la viuda, a Shmuel, en nombre de Shmuel, ahora nos va a hablar de qué cantidad de vino es necesario que haya en cada una de estas 4 copas. Es decir, en cada una de ellas tiene que haber
la cantidad de vino que yo pueda mezclar eh, en él una parte de vino con 3 partes de agua. Sabemos que el vino antes era un vino que era muy, 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 muy fuerte. Y entonces no se tomaba el vino sin antes diluirlo en agua. ¿Cómo era normalmente lo que se hacía las proporciones? Una parte de vino por 3 partes de agua. Bien, y eso se le llama un revit. Bien, entonces, perdón. Es decir, hasta que entonces estos vasos de vino, Arbaco Sotalal, Usarek Sheyebaen, tienen que tener una cantidad para rellenar una copa de Yafá, es decir, la copa del Birkat Amazon, una copa sobre la cual merezca la pena decir una verajá, es decir, un revit de vino tiene que tener. Y si es así, perdón, si es así, entonces tiene que tener cada, cada copa tiene que tener un cuarto, puesto que son 4 copas, de un revit, ¿bien? Es decir, tomamos ese revit de vino, lo que intenta entender la Gemara en una primera instancia es que toda la cantidad de las 4 copas es un revit. Entonces, cada una de las 4 copas va a tener un cuarto de un revit, ¿bien? Entonces nos dice, Shetan Chai Yatza, Shetan Bebatachat Yatza. Ishka mehen lebanav belibne beto yatza. Muy bien, tenemos 3 circunstancias. Dice, si la persona tomó ese vino sin diluirlo, cumplió con la obligación. Si la persona cumplió tomó las 4 copas de golpe, es decir, una detrás de otra, ¿sí? No las tomó en los momentos específicos del ser de pesa donde hay que tomarlos, también cumplió. Ahora, si la persona tomó y dio de beber de esa copa a las personas de su casa o a sus hijos, también cumplió. Vamos a ver entonces a qué hace referencia a qué cumplió. Dice así, Shata'an Jai, si se bebió el vino de las 4 copas sin diluirlo, cumplió. Amar Rabbi dijo Rabba, cumplió Yede Yain Yatza, Yede Jerut lo Yatza. Es decir, en cuanto a la obligación del vino, cumplió. Pero en la obligación de la libertad que implica el vino, no cumplió. ¿Por qué? Porque una persona que es libre no bebe el vino sin diluirlo antes. Ahora, Shataabe Batajat se bebió las 4 copas de una sola vez. Rab Amar, dijo Rab, Yedeyain Yatza, es decir, de la obligación de tomar, eh, de alegrarse en Yom Tov con el vino, salió. Pero Arbacos otro Yatza, pero no cumplió con la obligación de tomar 4 copas de vino, sino que tomó una sola copa y tendría que tomar otras 3 copas más. Ahora, si le dio de beber a sus hijos o a los miembros de su casa, cumplió. ¿Qué quiere decir? Amar Rav Nachman Barizhad, dijo Rav Nachman Barizhad, Behu de Ashte Ruba de casa. Dice, esto es únicamente en el caso de que él bebió la mayoría de esa copa. Es decir, tomó la mayoría de la copa y después le dio de beber a los demás. Bien, entonces ahí cumplió con la obligación del vino y con la obligación de las 4 copas. Bien, la pregunta que trae Tosafot y también la trae al principio del capítulo es, bueno, y las demás personas no cumplieron con la obligación de las 4 copas porque están bebiendo menos de un revit en cada una de las copas que le están dando el balabait. Entonces ahí trae una opinión muy interesante que dice que las 4 copas eran como el kiddush, es decir, que basta con que el que dice la bendición pruebe y pruebe pensando en que los demás cumplan con su obligación y los demás ni siquiera tendrían por qué probar. Bien, pero dice al final la conclusión de Tosafot es que lo mejor es ser estricto y que cada uno tome sus 4 copas de manera independiente. Muy bien, la Gemara ahora que entiende que aquello que dijo la viuda en nombre de Shmuel, que el vaso tiene que ser un vaso que llene una copa de verajá, ¿sí? Es para todas las 4 copas. Y entonces pregunta la Gemara a Shmuel desde una veraita, dice, Métibe, así enseñaron en una veraita. Dice, Arba kosot halalu, sarich sheyebahem, que de revi'it, echad chai, ve'echad mazug, ve'echad hadash, ve'echad yashan. Es decir, estas 4 copas que estamos hablando tienen que tener una cantidad de un revi'it, ya sea que ese vino está sin diluir, ¿sí? Es decir, ya sea que vive el vino cuando está sin diluir
tiene que beber una cantidad de un revi'it. Y no puede decir que puesto que está bebiendo el vino sin diluir entonces, y que le podría haber añadido agua, entonces tiene en eso una importancia. También menos de un revi'it. Es decir, si normalmente yo cojo una parte de vino sin diluir y le añado 3 de agua, ¿sí? A lo mejor voy a decir, bueno, si me lo bebo sin diluir, voy a tomar solamente una parte, es decir, un cuarto de un revi'it. Dice, no, también así tienes que tomar un revi'it. Ahora, de la misma manera, si está mazug, es decir, si está diluido, vas a decir, bueno, como está muy diluido, entonces no necesito un revit, no, también diluido necesitas un revit. Dice, Ejad Hadash, ya sea que es un vino nuevo, es decir, que todavía no tiene un gusto fuerte de vino, ¿bien? O que es un vino añejo, es decir, que ya fue perdiendo el gusto del vino, todos ellos necesitan un revit para cumplir con la misma. Rabbi Yehuda Omer, dijo Rabbi Yehuda, ta'am, es decir, es necesario que tenga gusto de vino. Mar'e yain, y además que sea visiblemente vino, que quiere decir que sea rojo. Y entonces explica la Gemara cuál fue la pregunta contra Shmuel. Katane mihat, fue enseñado en la Beraitá que es necesario que haya en todos los vasos como un revit, la cantidad de un revit. Grata Marcos Yafé, y tú me dijiste que tiene que ser un kos yafé, un vaso bien lleno, bonito. Es decir, que sea apto para decir verajá en él, habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, que tenemos aparentemente una contradicción. O kos yafé, o revit, ¿cuánto quieres poner? Hambre, idi beidi, hachiurahu. ¿Qué dijeron? ¿Cómo respondieron? Dijeron, ¿sabes qué? Kos yafé y revit es la misma medida. Uno lo llaman kos yafé y otro lo llaman revit. Hachiurahu. Mai que de mezigat kos yafé, de que amar lejol ejad vejad, de hebelehu kuleu revi'it. Entonces dice, ¿acaso no es que hay que diluirles un kos yafé, un vaso de verajá, como dice Shmuel, para cada una de las 4 copas? Es decir, cada una de las 4 copas tiene que tener, ¿sí?, la cantidad como para un vaso de verajá. De hebeleu kuleu revi'it, es decir, que todas tienen que tener un revi'it. Si es así, Shmuel y la Beraitá dijeron la misma cosa, es decir, que es necesario que haya un revi'it de vino en cada una de las 4 copas de Pesaj. Jade, jade, lejo, culeu, revi'it. Muy bien. Entonces volvemos sobre aquello que dijo Rabiuda, y dijo Rabiuda Omer. Es decir, es necesario que el vino de las 4 copas tenga tanto gusto de vino como visiblemente sea vino, aspecto de vino. Amar Rabba dijo, Rabba, Maita ama de Rabiuda. ¿Cuál es el motivo de Rabiuda? Rabiuda se basa en un versículo. Y está escrito, Altere Yain ki it Adam. Es decir, no vengas a envidiar al vino, ¿sí?, porque su aspecto es rojo y atractivo. Es decir, lo esencial de la importancia del vino es que tiene un aspecto rojo. Y de la misma manera, continúa el versículo y dice, Kiten bekos eno, yitalech bemisherim, ajarito que nahash yeshach que ujetzifane ifrash. Es decir, que el versículo viene a advertirnos de no beber demasiado vino, y de aquí es que el vino importante tiene que ser un vino que tenga tanto gusto como la fuerza del vino y que tenga la posibilidad de emborrachar a la persona. A eso se le llama vino. Y sobre eso se basa la viuda para decir que tiene que tener un aspecto tanto exterior de vino como tener un gusto de vino, y con ese es el vino con el que se cumple con las 4 copas. Bien, a día de hoy sabemos que muchas personas, por la dificultad de tomar 4 copas de vino, ¿sí?, a nivel de alajá, sabemos que las 4 copas de vino tienen que ser 4 copas enteras que contengan un revi'it. Por eso algunas personas cogen copitas chiquititas para la noche del seder que justamente contengan un revi'it, y hay que beber toda la copa a cada vez.
Y llega un momento en el que a algunas personas se les hace difícil y se les permite o bien mezclar el vino con zumo de uva o bien tomar finalmente zumo de uva en las últimas 4 copas si no son capaces de soportar el vino. ¿Para qué? Para no llegar a no poder concluir con la noche del Seder y no poder hacer Alel, que es la última de las 4 copas, de una manera adecuada. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Mañana, Bezrat Hashem, continuaremos con este tema de las 4 copas. Que tengamos todos una excelente noche. Hizku Imsu. Nos vemos mañana.